En muchas de las comisiones a lo largo de estos años del sector primario que hemos tenido, el tema de nuestro sector vitivinícola ha salido en multitud de ocasiones. Y recuerdo que un elemento esencial, al menos quien le habla lo ha nombrado con muchísima frecuencia, era sacar el pecho, estar orgulloso, precisamente de uno de los elementos más importantes a la hora de defender nuestro vino. Y era precisamente que éramos, en toda Europa, el único territorio libre de filoxera y que fuimos capaces de sortear pues, aquella terrible plaga que acabó en toda Europa con los viñedos. Y eso suponía contar con unos vinos, por supuesto, únicos en Europa y en el mundo. Presumir de vinos, aunque generalmente no solemos hablarlo así coloquialmente, prefiloséricos o de pie franco, pero en definitiva vinos pegados a la tierra, vinos únicos, que es el factor diferencial, el valor añadido de nuestros vinos frente a la enorme competencia que nos encontramos. Todo eso ahora está en riesgo, todo eso ahora está en peligro. Y es verdad, lo decía usted esta mañana, que tenemos todavía que ser prudentes. Ojalá estamos asistiendo a un caso puntual que no se propague, ojalá estemos asistiendo y habrá que analizar, como usted bien decía, cuál fue el momento de la introducción, intentar analizar además por qué vía y ver si realmente estamos ante un riesgo aquí en Canarias de la propagación que en otros lugares de Europa y del mundo la filoxera ha avanzado. Hablaba estos días con algunos expertos y me decían que evidentemente no le estoy diciendo qué es lo que hay que hacer, para eso estarán precisamente ese comité científico-técnico, pero me decían que un elemento para determinar el posible tiempo que lleve aquí o la posibilidad de propagación o velocidad de propagación de la misma era realizar pues, un estudio genético. A partir del patrón genético, ser capaces de analizar y poder ver ahí si ha habido realmente mutación y esa mutación nos puede indicar cuánto tiempo lleva aquí y si realmente tiene posibilidades de avanzar, de adaptarse a nuestro entorno. Porque, como bien se decía, en otros territorios donde la filoxera penetró hace muchísimo tiempo, hay determinadas zonas que no ha penetrado precisamente por el tipo de suelo no arcilloso que en esos lugares ha avanzado. Y nosotros, una característica fundamental de nuestro suelo, fundamentalmente, es ese suelo volcánico que podría ser un factor de contención, o al menos no de propagación, y por tanto, esa podría ser un elemento importante. Por tanto, creo que ese debe ser uno de los primeros elementos esenciales, ser capaces de identificar cómo ha entrado, cuánto tiempo previsiblemente puede tener la filoxera de permanencia en Canarias. Y hablo, por tanto, de la entrada. ¿Cómo se produjo? Yo no voy a caer en la tentación fácil de responsabilizar ahora a este Gobierno, por dos razones. Porque es que no sabemos cuándo entró. Pudo ser hace 6 meses o pudo ser hace 4 años. Y además porque es tan difícil determinar cómo se introduce en muchas ocasiones precisamente todos estos virus. Puede ser la acción individual de una persona desde el desconocimiento, desde la irresponsabilidad de precisamente introducir en un territorio además como el nuestro, que un factor, de la misma forma que se convierte en una dificultad, que se convierte en ocasiones en un inconveniente, nuestra lejanía, nuestra ultraperificidad e incluso nuestro hecho insular que nos aísla territorios unos de otros, al mismo tiempo se convierte en una oportunidad con muchos factores, precisamente este último que hablamos. Y por tanto no voy a caer en esa cuestión, pero sí, con posterioridad, haré hincapié algunos elementos que sí creo en los que se ha fallado. Pero lo que pone en evidencia es la necesidad de seguir reforzando la mejora de los puestos de inspección fronteriza. Eso es absolutamente necesario. Es verdad que hemos hablado tantas veces de este tema en esta Cámara que parece que ya es casi una lucha perdida y no puede serlo. Tenemos que seguir reforzando y mejorando ese aspecto, porque es la puerta de entrada vía puertos y vía aeropuertos, la puerta de entrada precisamente de muchos virus, y los controles que deben de hacerse tanto en el ámbito animal como en el ámbito vegetal es fundamental para seguir manteniendo al menos las variedades endémicas de nuestra tierra, de seguir protegiendo nuestra biodiversidad y, por tanto, cobra especial relevancia e especial importancia. Las medidas. Nosotros defendemos con absoluta claridad y somos conscientes de que en el sector este aspecto está dividido
y somos capaces de entender por qué. Estamos hablando de actividad económica, estamos hablando de futuro, estamos hablando de muchos aspectos que están en juego. Pero somos, en este instante, en este primer momento, las medidas absolutamente restrictivas. Una vez que hemos identificado que ha entrado la filoxera, que de momento está focalizada porque la hemos identificado, al menos afortunadamente en un pequeño espacio y dentro además de una de las islas, en este caso Tenerife, ser muy restrictivos para intentar que no avance esta plaga. O por lo menos que el avance sea un avance lento, lo más lento posible y que pueda darnos tiempo a intentar identificar posibles mecanismos, si no para erradicarla totalmente, para intentar minimizar el impacto terrible que puede llegar a ser la filoxera. Pero yo no quiero ser pájaro de mal agüero, señor consejero. Ojalá que entre nuestras propias condiciones, ojalá que descubramos que entró hace 8 años y solo está ahí, ojalá que descubramos que nuestro suelo, pues precisamente puede ser uno de los factores junto con otros que limitan, pero es que no conozco ningún caso, desgraciadamente, ni un solo caso en el que cuando una plaga ha entrado en esta tierra no ha terminado haciendo un daño terrible. Y fundamentalmente, cuando estamos hablando además de insectos, que por mucho que intentes acotar, delimitar la propagación y en territorios como el nuestro, donde el viento, donde nuestros alisios pueden ir moviendo de cultivo en cultivo en cultivo y así llegar a cada una de los territorios en la isla de Tenerife e incluso, y ahora me referiré a algunas de las plagas, desgraciadamente, terribles que estamos teniendo en Canarias, pues terminan afectando. Pero vamos a mantener ese halo de esperanza y al menos en la parte que nos corresponde, desde las administraciones públicas, desde las denominaciones de origen, desde el conjunto de los profesionales, de las personas que se dedican al cultivo de la vid, de las bodegas, en este instante tengamos la responsabilidad de contención en este momento. Ya habrá tiempo, en función del impacto, del alcance que veamos, de ver posibles medidas de relajación, por decirlo de alguna forma, si fuera posible. Tercer tema, la coordinación, absolutamente esencial. Primero entre administraciones públicas, pero le recuerdo también una cosa al señor Nieto que acaba de decir. Es verdad que los debates siempre se han generado, hago un pequeño impasse, con el tema de la DANA o con el tema de los incendios. Mira, en la DANA la responsabilidad era de la comunidad autónoma en Valencia y en los incendios eran de las comunidades que ahí estaban, competencias exclusivas. Lo digo para no mezclar esto. Ahora, es verdad, es imprescindible la coordinación entre todas las administraciones, fundamentalmente el Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y Cabildo. Importante la acción que se ha hecho con el Gobierno de España, en este caso el Ministerio de Agricultura, que ha accedido a no importar, a no trasladar a Canarias la uva para vinificación y, por supuesto, la materia vegetal, porque estaba absolutamente también prohibida con anterioridad. Por tanto, la coordinación es esencial, pero muy importante también, coordinación con el sector, explicarle claramente el impacto de las medidas, cómo pueden actuar, darle pautas claras de cómo intervenir, pero también en esas posibles relajaciones futuras, si las hubiera, ver cómo podemos ser capaces de canalizarlas y, por tanto, convertir en aliados a aquellos perjudicados, y somos conscientes de que es así, en la lucha precisamente contra esta plaga. El saneamiento, me gustaría saber, señor consejero, la posibilidad, qué se está haciendo por parte del Gobierno, sobre todo con el saneamiento de nuestras variedades genéticas, de nuestras variedades únicas, por tanto las endémicas. Es fundamental. Soy consciente de que esto lleva tiempo, pueden pasar años. No sé si se ha iniciado desde hace algún tiempo, si ya la tenemos, por si fuera necesario erradicar en algunas zonas las vides que pudieran estar contaminadas y reemplazarlas por nuestras propias variedades. Y luego, esencial, señor Narváez, el aislamiento del resto de islas. Es fundamental y ahí sí debe haber un absoluto control estricto, un llamamiento claro a no trasladar en ningún caso desde la isla de Tenerife en este momento al resto del territorio para no afectar a otras islas. Podemos hablar de comunicación y otros aspectos, pero sí, le decía con anterioridad, creo que es esencial reconocer que algo más se podía hacer, que durante años, desgraciadamente, no hemos tenido la capacidad de trasladar al conjunto de la sociedad, a veces a nuestros propios productores, los beneficios de nuestras propias variedades. Siempre vamos hacia un mayor nivel de producción. Hemos tenido un debate recientemente en esta Cámara, por ejemplo, con la protección de la abeja negra frente a abejas foráneas, que van a acabar con una variedad propia. Hemos vivido lo que ha impactado, por ejemplo, la cochinilla mexicana en nuestras tuneras, eliminándolas casi de facto. Por tanto, también la asunción de las ventajas que tienen nuestras propias